Hola, buena tarde, buenos días, buena noche para quien nos visualice posteriormente desde sus hogares, trabajos y desde los lugares donde pues nos estén visitando. En este día, hoy tenemos la conferencia del maestro Said Quintana y bueno, el tema es la irrupción del zapatismo en las prácticas políticas del México del siglo XXI. Es importante comentar que pues también el maestro ya ha estado con nosotros en anteriores ocasiones y pues le agradecemos, maestro Said, por estar con nosotras y nosotros, acompañándonos y dictando el tema de hoy. Le doy la palabra, maestro Said. Hola, buenas tardes. Perdón, estoy batallando un poquito aquí con el audio, que ya prácticamente no te escucho, pero creo que es de mi, de mis audífonos. Entonces, apenas si te llego a escuchar. Buenas tardes. Hola, maestro Said. Bueno, pues yo te escucho muy bien. No sé, le subí el volumen, pero bueno, espero que todo se escuche perfectamente y pues les agradecemos a nuestro público que estén presentes en esta charla y me voy a permitir leer una semblanza del maestro Said, una pequeña semblanza. El maestro Creo que se quedó congelada la pantalla. No sé si sea solamente la mía. Yo creo que no. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que hay ahí unas fallas técnicas ahorita en lo que regresa la maestra Michelle, quien hizo el favor de invitarme aquí a la Red Mexicana de Historia, esta charla virtual, que bueno, como siempre tiene sus complicaciones esta cuestión. Ya parece que está ingresando. Listo, parece que se congeló, ¿verdad? correcto. Ahora sí, ¿ya me escuchó? Sí, ya te escuchas bien. Ay, muchas gracias. Disculpen, público. Ya saben que estas eventualidades pasan efectivamente, como lo comenta el maestro Said, con los eventos en vivo. Y bueno, me voy a permitir leer una semblanza nuevamente del maestro Said Quintana Hernández, quien ya nos ha acompañado en diferentes ocasiones y le agradezco mucho, maestro, por estar con nosotros y nosotras. Es egresado de la Escuela Normal Superior de México en el área de Historia, maestrando en la UNAM en el programa de MADEMS en el área de Historia. Ha sido profesor en diversas instituciones de nivel básico, media superior y superior como la UNAM, la UVM, la UACM y es docente en educación básica también. Militó en el colectivo de Profes y la Sexta, coautor con el maestro Enrique Ávila del libro Zapatismo, Jaramillismo y EZLN. Guerrillas campesinas en el México contemporáneo, ediciones Quinto Sol, publicado en el año 2018. Es conferencista, bueno, ha sido conferencista en diversos eventos como la Noche de Museos en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec y en otras mesas de discusión. Entonces, sea bienvenido, maestro Said. Y bueno, pues ya que estamos aquí con el tema tan interesante, ¿y por qué digo tan interesante? Pues porque da parte a ciertos movimientos sociales contemporáneos y también es la parte de donde se invisibiliza, estaba invisibilizado el movimiento indígena y pues que actualmente este movimiento indígena, pues gracias al año 1994, que ahorita nos va a explicar nuestro ponente, pues vemos y miramos a las comunidades indígenas como por ejemplo en este caso a Chiapas, a las comunidades indígenas, y es el surgimiento del EZLN. Entonces, pues las dejo y los dejo con el maestro Said. Adelante, maestro Said, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada es agradecer la invitación que me han hecho favor de realizarme a esta
plática, esta conferencia virtual, y pues a las que me han hecho el favor de invitarme aquí en la Red Mexicana de Historia, que pues para mí, desde que tengo conocimiento de que existe esta red, realmente he visto que pues ha sido bastante fructífero el trabajo que han realizado con la participación de muchos historiadores, y que desde mi punto de vista es una puerta, una ventana más por donde podemos pues dar nuestras ideas, abrir a la discusión, plantear debates distintos, que yo creo que, bueno, lo que siento es que tenga larga vida esta REME. Y ya iniciando con el tema que hoy nos atañe, que bueno, ya observan ustedes ahí el título, la irrupción del zapatismo en las prácticas políticas en el México del siglo XXI, una ponencia que pues ya hablábamos un poco alguna vez en el castillo de Chapultepec, en el Museo del Castillo de Chapultepec, ahí en su en pues su sala ahí de conferencias, pero con la mala suerte de que no se grabó entonces pues ahora esperemos que esto se pueda quedar para aquellos que nos leen y nos ven y nos escuchan. La intención pues de hablar sobre este tema es con la finalidad de entender cómo es que se ha dado este proceso histórico hasta la actualidad del zapatismo, que surge en el año de 1994, al menos que públicamente pues se muestra, ¿no? Para la sociedad en el año de 1994. Ahí con esa, que también agradezco mucho esa portada muy bonita que le hicieron a la invitación, que siempre pues se muestra ese nexo con el zapatismo de la época de la Revolución Mexicana, ¿no? El siglo XX, de inicios del siglo XX. Bueno, vamos a ir viendo características de esto. Ahí voy a ir pidiendo que me pasen a la primera plantilla. Gracias. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en la madrugada del 1 de enero de 1994. Un acontecimiento que sacudió a la sociedad mexicana, puesto que evidenció de manera directa los contrastes que existían en México, dando a conocer la forma de vida de los indígenas en Chiapas. Ese día, miles de indígenas chapanecos con el rostro cubierto tras un pasamontañas tomaron ayuntamientos estratégicamente importantes en su estado. Dieron a conocer un documento titulado como la Declaración de la Selva Lacandona, que iniciaba con la frase "Hoy decimos basta". En él manifestaban sus demandas, las cuales eran elementales como trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. La prensa nacional como la internacional colocó sus reflectores en esa región, puesto que el levantamiento armado coincidía con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, que supuestamente era el reflejo de que el crecimiento económico del país era lo suficientemente fuerte para competir a la par de países como lo eran la primer potencia mundial, Estados Unidos y Canadá. La desigualdad que traslucía este alzamiento armado dejaba en entredicho lo que se suponía que representaba pues el entonces TLC, como se conocía este Tratado de Libre Comercio. El propio Octavio Paz, reconocido intelectual por su premio Nobel en literatura y por su cercanía al Partido Revolucionario Institucional, para el que había desempeñado distintos cargos públicos, tuvo que reconocer en ese tiempo lo siguiente:
En Chiapas, la modernidad ha penetrado tarde y mal, decía. No ha liberado a los campesinos ni mejorado sus condiciones de vida. Al contrario, al transformar la cultura tradicional y las antiguas jerarquías, ha acentuado las terribles desigualdades sociales y culturales. Por favor, eh, la siguiente imagen. Bueno, ahí que observamos los puntos estratégicos que se mencionaban. La siguiente, por favor. Para los zapatistas, el TLC era un decreto de muerte contra el que decidieron alzarse en armas para exigir un decreto de vida. El presidente Carlos Salinas de Gortari, que se distinguía por su política económica de corte neoliberal, había iniciado los preparativos para este acuerdo en 1992. El día 6 de enero, al aprobar la reforma constitucional en su artículo 27, en el que se especifican las formas de propiedad de la tierra, con la finalidad de satisfacer las necesidades que los socios norteamericanos exigían y así poder cerrar un trato en las negociaciones. Sin embargo, desde que se inició con la propuesta de esta reforma, ya se preveían sus consecuencias, puesto que se provocaría la expulsión de millones de familias del campo. Ejidatarios, al verse empobrecidos, terminarían vendiendo sus parcelas y terminarían como mano de obra. Al existir mayor cantidad de jornaleros, la mano de obra se compraría más barata. También aumentarían las presiones sobre el mercado de trabajo, con lo que empeorarían las condiciones laborales y los salarios a la baja de los jornaleros. El aparato político neoliberal aprobó dicha reforma, con lo que se dio apertura a que los ejidatarios y las comunidades pudieran vender sus tierras y fraccionarlas, negando el principio de la tierra y el ejido como patrimonio inalienable. Así se ofrecía una apertura ilimitada del mercado de la tierra, con la que se engrasó la maquinaria que daría vida a los acuerdos con los vecinos norteamericanos en el Tratado de Libre Comercio. Desde esta perspectiva, resulta lógico que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compuesto por miles de campesinos e indígenas, decidieran levantarse en armas el 1 de enero de 1994. El combate entre militares y el ejército insurgente fue suspendido unilateralmente por el gobierno mexicano en respuesta a que la sociedad había salido a las calles, al igual que la opinión pública extranjera, que exigían un alto a la carnicería, así como un diálogo ante las demandas de los chiapanecos, puesto que se consideraban justas. Un movimiento social bastante importante para la época, muy trascendente para este momento histórico, donde la gente salió pues a las calles a exigir ese cese al fuego, que pues era muy cruel, ¿no? Observar a mexicanos, a compañeros indígenas chapanecos luchando pues en las calles de los distintos municipios de Chiapas contra el ejército, ¿no? Esto va a ser una impresión muy fuerte de manera social, de tal manera que, sobre todo en la Ciudad de México, se desbordó la sociedad a exigir este alto a la carnicería. El día 12 de enero fue cuando Salinas de Gortari ordenó un cese al fuego. En esos 12 días de enfrentamiento se mostró un escenario violento e inaudito, en el que se observaban las filas de cuerpos inertes de indígenas víctimas de esta lucha. Fue un enfrentamiento relativamente corto, pero logró estremecer a la sociedad, que exigía una solución por medio del diálogo. La siguiente imagen, por favor. A pesar de la orden del cese al fuego, existieron denuncias de ataques militares por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El día 16 de enero,
Carlos Salinas enviaría una iniciativa de ley de amnistía al Congreso de la Unión en respuesta al subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos, dio a conocer uno de los comunicados más elocuentes en la historia de los movimientos armados en México, fechado el día 18 de enero y titulado ¿De qué nos van a perdonar? En él se visibilizaba cómo la desigualdad social y el abandono que vivían los indígenas era lo que habían provocado que el único camino que les quedara para sobrevivir fuese una declaración de guerra. Dice el texto que voy a leer una parte ¿de qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al Código Penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar? ¿De haber llevado fusiles al combate en lugar de arcos y flechas? ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo? ¿De ser mexicanos todos? ¿De ser mayoritariamente indígenas? ¿De llamar al pueblo mexicano todo a luchar de todas las formas posibles por lo que les pertenece? ¿De luchar por libertad, democracia y justicia? ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores? ¿De no rendirnos? ¿De no vendernos? ¿De no traicionarnos? Hasta ahí la cita. Las palabras que sintetizaron el sentir generalizado de este grupo armado fueron vivir con dignidad. Pero, ¿qué significaba en ese momento histórico vivir con dignidad para ellos? El comandante insurgente Tacho explicaba a los rebeldes zapatistas sobre una discusión tenida con el gobierno sobre este concepto. También decía, nos dijeron que están estudiando mucho qué es lo que significa dignidad, es decir, se refiere a que pues la gente del gobierno en ese momento era lo que les decía, que estaban estudiando mucho qué es lo que significa dignidad, que lo más que podían entender para la dignidad era el servicio hacia los demás. Eso es lo que entienden, pero que si nosotros, es decir, los zapatistas, los indígenas zapatistas, pero que si nosotros podíamos decirles qué entendíamos nosotros por dignidad, eso querían que nosotros les digamos. Y les dijimos que sigan con la investigación. Este tipo de visiones, de contrastes conceptuales entre el mundo indígena y mestizo, son aquellos que llamaron la atención a grandes sectores de la población, que vieron justa la causa zapatista. De ese concepto de dignidad, después se profundizaría en lo que se conoce como la digna rabia, refiriéndose a que en los dolores de la sociedad de abajo existía un principio para confrontar las injusticias en la forma de resistir, que se resume en la frase no venderse, no rendirse y no claudicar. El EZLN se ha convertido en un actor político de la sociedad mexicana y es un referente internacional como organización de lucha social contra las desigualdades. Pero además es un actor político que ha venido a mostrar otra forma de hacer política frente a la que se venía realizando tradicionalmente por medio de un sistema electoral partidista, que además para los 90s llevaba un único partido dominado por más de 70 años, ocupando el poder político. Desde un inicio, las formas de organización política entre el poder hegemónico y el EZLN fueron distintas y distantes, y varias veces el gobierno federal intentó engañar al EZLN en plenos diálogos de paz. Ahí la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva.
Basta con recordar el engaño perpetrado por el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma. No sé si todavía siga de embajador de México en Estados Unidos, creo que ya no, donde fingiendo una reunión de diálogo enviaría al ejército en helicópteros para lograr capturar a la comandancia insurgente. Te falló esta vez, Esteban M. Guajardo, decía el texto. Le escribiría el subcomandante insurgente Marcos. Guadalupe Tepeyac no fue Chinameca. Más suerte, más soldados y más cosas de varón para la próxima. O la burla por parte de Emilio Chuaifet Chemor, quien después de haber firmado los históricos acuerdos de San Andrés Sacamchen de los pobres, una excusa absurda que los firmó, se había tomado 18 chones, es decir, 18 anises, y que no estaba en condiciones de asumir un acuerdo de esta naturaleza por su estado de ebriedad. Que bueno, ahí en la fotografía lo que plasmamos es la seriedad con la que se habían trabajado estos acuerdos, aparte una participación social bastante interesante, una discusión muy fuerte, participación de intelectuales, de las mesas, donde incluyeron las opiniones sociales, los representantes del STLN en esa búsqueda de acuerdos, ¿no? Y al final, estos acuerdos, a pesar de ser firmados, Emilio Chuaifet, en ese tiempo que era secretario de Gobernación, pues decide no aceptarlos con este ridículo, con esta salida tan fácil, ¿no? No sería la última vez que el gobierno rompería un acuerdo. Para el día 24 de febrero de 2001, la delegación zapatista inició la caravana conocida como Marcha de la Dignidad Indígena, la Marcha del Color de la Tierra. En ella recorrieron 2 estados de la República para culminar en el Distrito Federal todavía, arribando el día 11 de marzo a la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. La aprobación por parte de los legisladores para que los indígenas zapatistas tomaran la tribuna, ahí por favor la siguiente imagen, la tribuna del Congreso de la Unión fue intensamente discutida. Al final se lograría su aprobación con un evidente rechazo por el PAN, que decidió dejar vacías sus curules de los 207 diputados y 46 senadores para ese día. El PRI liberaría a los legisladores de su asistencia. El 28 de marzo del 2001 iniciaría el discurso por parte del STLN, la comandante Esther, diciendo: quienes no están ahora ya saben que se negaron a escuchar lo que una mujer venía a decirles y se negaron a hablar para que yo los escuchara. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. Un mes después, el Poder Legislativo desconocería nuevamente la ley de la Cocopa, y para el 25 de abril de 2001 aprobarían una ley contraria a los intereses de los pueblos indios, con lo que nuevamente se cerraban las posibilidades de llegar a acuerdos. La constante por parte de los gobiernos federales ha sido el hostigamiento. Ahí, por favor, la siguiente. Tanto militar como paramilitar, perpetrado en contra de los zapatistas desde los gobiernos de Salinas, pasando por Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador, incluso en lo que va del sexenio actual con Sheinbaum, que se han externado varias denuncias tanto de grupos paramilitares como de cuerpos represivos integrados por Guardia Nacional, policías estatales y regional,
de distintas zonas, tanto zapatistas como de los pueblos indígenas pertenecientes al CNI. La relación entre el zapatismo y los gobiernos tanto del viejo y del nuevo PRI, así como del interregno del PAN, fue siempre tensa y en el sentir social era lógico el motivo de esas tensiones. La llegada al poder político del nuevo partido hegemónico, que es Morena, primero bajo la oleada de apoyo social al López Obradorismo y ahora con la de Sheinbaum, ha dejado en claro que el zapatismo no es vinculante con cualquier tipo de partidismo. El proyecto al que se le ha llamado la Cuarta Transformación, el cual abiertamente se ha mostrado como antineoliberal, no convenció a los zapatistas desde su génesis, ya que su posición política ha sido clara al declararse anticapitalistas, dándose a la tarea de luchar contra lo que han llamado las cuatro ruedas, en la que se sostiene y le permite el movimiento, las cuales son la explotación, el desprecio, el despojo y la represión, que se impone sobre todo en las sociedades de abajo, aquellas que son prescindibles en determinado momento. Por eso nuestra lucha no es local ni regional, ni siquiera nacional, dice. Es universal, porque universales son las injusticias, los crímenes, los despojos, los desprecios, las explotaciones, pero también son universales la rebeldía, la rabia, la dignidad, el afán de ser mejores. Esto se escribía en 1996 por parte del EZLN. La siguiente, por favor. Desde los inicios del López Obradorismo se buscó por distintos medios un acercamiento con el zapatismo, el cual siempre rechazó cualquier tipo de alianza partidista, a pesar que existieran presiones de diferentes sectores como el intelectual, en el que simpatizantes con el zapatismo desde sus inicios observaban en el López Obradorismo una alternativa en el cambio de la política y exigían de algún modo el apoyo en las urnas electorales para que se diera ese supuesto cambio. El zapatismo fue claro al mencionar a través de su comandante insurgentes Marcos lo siguiente: cuando se critica el proyecto de AMLO, no se trata de criticar un proyecto de izquierda porque no lo es. Así lo ha declarado y prometido López Obrador al poder de más arriba. Él ha sido claro, y solo no lo ven quienes no quieren verlo o no les conviene verlo, y se siguen esforzando por verlo y presentarlo como un hombre de izquierda. El de AMLO es un proyecto, según él mismo lo definió, de centro. Y el centro no es más que una derecha moderada, una puerta a la clínica de cirugía plástica que transforma a los luchadores sociales en déspotas y cínicos. Una macroeconomía estabilizada con segundos pisos y conferencias de prensa mañaneras. Así pues, en la historia del López Obradorismo, esos acercamientos y distancias que ha tenido con el zapatismo, impulsado en ocasiones por grupos intelectuales afines a ambos, ha incluso buscado responsabilidad de algún modo a los zapatistas. Después de la derrota contra Peña Nieto, los zapatistas dirían: hace 6 años, un segmento de la clase política e intelectual salió a buscar un responsable para su derrota. En aquel tiempo nosotros estábamos en ciudades y comunidades luchando por justicia para un Atenco que no estaba de moda. En ese ayer nos calumniaron primero y quisieron acallarnos después, incapaces y deshonestos para ver que en sí mismos tenían y tienen la levadura de su ruina. Pretendieron desaparecernos con la mentira y el silencio cómplice. 6 años después, 2 cosas quedan claras. Ellos no nos necesitan para fracasar. Nosotros no los necesitamos a ellos para sobrevivir. La siguiente, por favor.
Si bien el zapatismo ha sido claro en ese distanciamiento, el López Obradorismo, por su parte, ha dado muestra de aprender del tipo de política implementado por el zapatismo para adoptarlo y adaptarlo a su propia cuarta transformación. Así podemos mencionar cómo los zapatistas al luchar por sus ideales, idearon la máxima para continuar a través de los años de no rendirse, no venderse, no claudicar. Dentro de la 4T se convirtió en sus tres principios de no mentir, no robar y no traicionar. También esa visión política de que el pueblo manda y el gobierno obedece fue adoptada por el López Obradorismo y la 4T para definir que su actuar era una visión colectiva y que representaban el sentir colectivo del pueblo. Una visión muy distinta que desde décadas atrás ya había implementado el zapatismo, al que coloquialmente se le llamó el mandar obedeciendo, y que surgía de acuerdos de la participación activa de la comunidad dentro de sus propias políticas y no a través del depositar en algún otro su voto para representarlo. El mandar obedeciendo de forma sintética se sostiene en que aquellos que tienen un cargo dentro de la organización zapatista fungen únicamente como aquellos que van a accionar en relación a las decisiones colectivas. La siguiente, por favor, que esta plantilla siguiente, ahí es un clásico eh, mensaje que se encuentra en los territorios zapatistas, donde pues menciona, y que es muy impresionante siempre al verlo, que cuando uno llega a esos territorios donde uno se encuentra estos mensajes que dicen: está usted en territorio zapatista, aquí el pueblo manda, el pueblo y el gobierno obedece. Así también, en ese sentido, implementaron desde 1994 las consultas de las comunidades. Los principios de rotación y revocabilidad de mandato también fueron implementados en los municipios autónomos rebeldes zapatistas y en lo que llamaron después las juntas de buen gobierno, para diferenciarse claramente de los malos gobiernos, que son los otros, los de arriba, el grupo hegemónico dominante. Así también hablaban de una sociedad de arriba para referirse a esos sectores dominantes, eh, tanto en lo político como en lo económico, como en la sociedad de abajo, lo cual el López Obradorismo adaptó en el término de fifís y el pueblo bueno. El zapatismo ha profundizado más en este sentido al definir esa sociedad de arriba y cómo hasta las nociones del tiempo y el espacio cambian entre estos sectores, por mucho que se intente imponer que son los mismos. La siguiente, por favor. No son las mismas geografías a las que dividen también en las de arriba y abajo. Nos dicen, puesto que en el espacio que nos desenvolvemos vivimos diferencias abismales, nos enfrentamos a realidades diferentes. Así sucede lo mismo con el tiempo. Por ejemplo, mientras para los de arriba es indispensable prepararse con antelación para los tiempos electorales, la sociedad de abajo sigue viviendo los mismos abusos antes, durante y después de esas jornadas electorales. Pues vive otro tiempo, el suyo. Así pues, con estas ideas es escucho. A ver, parece que ahí ya me escucho, ¿verdad?
Sí, maestro, te nos fuiste unos segundos y ya estás de Un regreso. poquito, ¿verdad? Ok, sí, más Sí, o menos dónde fue el corte. Decía yo en este texto, así pues, con estas ideas es que se van construyendo una sociedad a la que llaman muy otras, cuya búsqueda es que exista un mundo donde quepan muchos mundos. Es decir, que entre las distintas y diversas sociedades de abajo puedan organizarse con sus modos y sus formas en la búsqueda de justicia. La siguiente, por favor. El zapatismo ha asumido 7 principios dentro de su actuar, en su organización colectiva, que también le ha dado un viraje a la visión de los sectores de izquierda: obedecer y no mandar, representar y no suplantar, bajar y no subir, convencer y no vencer, y no destruir, proponer y no imponer. Ha sido así. La siguiente, por favor. Como a más de 30 años de que saliera a la vida pública en el país, se ha convertido en un referente a nivel internacional de otra manera de hacer política, e influenciado para transformar las prácticas de los partidos existentes ante la presión de la sociedad, aunque no en el sentido que busca el zapatismo. La política anticapitalista que pueda integrar a los distintos sectores sociales sin imponer líderes ni formas de organizarse sigue siendo la bandera enarbolada desde el zapatismo. El concepto de vivir en un mundo donde quepan muchos mundos, es decir, donde la sociedad de abajo puede encontrar una forma de vida más digna y más justa, encontrando cada grupo organizado su propio camino, sigue siendo un proyecto vigente, en contraste con la política electoral para lo que hemos visto de lo que va en nuestro presente siglo. Hasta ahí sería el texto. Les agradezco mucho su eh, escucha. muchas gracias, maestro. Pues nos diste un recorrido interesante, muy toda la parte de los antecedentes históricos del EZLN, lo que son, bueno, los antecedentes, el EZLN y pues la parte de esta propuesta que nos realiza el zapatismo. Y pues algo muy importante y muy destacado es cómo este movimiento social indígena es precisamente derivado de toda la violencia que sufren los indígenas, como es la invisibilización y cómo le afecta esta parte del cambio de leyes dentro de la Constitución a las comunidades zapatistas, y no solo a las comunidades zapatistas, ¿no?, sino a las comunidades indígenas. Entonces, la parte que nos hace es el recorrido desde que se levantan en armas, la parte de los acuerdos de San Andrés, las personas participantes o personajes participantes que violentan todos los acuerdos, el engaño que sufren estas comunidades indígenas a través de estas décadas, pues me parece relevante, porque no es solamente en este movimiento, sino en movimientos futuros. Y eso es lo que hay que rescatar. En una hidra que tú comentaste, lo del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, aquí que está, seguramente tú tienes los 3 tomos. Entonces, aquí en esta parte, cómo nos menciona en este libro del pensamiento sobre la idea capitalista, cómo nos enfrentamos a esta hidra, ¿no? Este monstruo capitalista de varias cabezas, y cómo nos afecta pues a la sociedad, a las comunidades. Y no solamente das ese recorrido, sino también das el recorrido sobre
pues la parte de nos hablaste de los principios zapatistas, los 7 principios zapatistas, pues de cómo se organizan, ¿no? Y cómo lo hacen y cómo es de la digna rabia, porque eso también es muy relevante, la parte de la digna rabia, no solamente los principios zapatistas que bien lo mencionas, los retoma, algún gobierno anterior los retoma, donde dice el pueblo manda y el gobierno obedece, ¿no? Y cómo le damos otra connotación y qué nos detona a las y los mexicanos en nuestro país o también a extranjeros y qué es lo que marcan es este lema que a lo mejor pudiéramos ver de una manera que sí se implementa, pero que finalmente queda en ese, pues en ese discurso, ¿no? Y también nos hablas de esta parte de cómo se organizan las juntas del buen gobierno y cómo se organizan estas comunidades, los caracoles, estas comunidades que manejan una organización lo más posible horizontal, siendo que tenemos organizaciones siempre verticales y pues nos hablan de una democracia, de una verdadero reparto y sobre todo un compromiso de estas comunidades y de los representantes de estas comunidades. Algo que hay que también destacar es esta parte de pues el trabajo que han hecho estas comunidades en los caracoles y toda la parte y todos los que somos adherentes a la, bueno, en este caso la sexta declaración o también adherentes zapatistas, pero nos gustaría, por ejemplo, que nos hablaras de básicamente la importancia de estas comunidades zapatistas, ¿por qué decimos que somos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona? Sería la primera pregunta, maestro. Una segunda pregunta que quisiera que nos pudieras regalar tu perspectiva es, eh, ¿consideras que la ley revolucionaria de las mujeres, así como las diversas leyes que emanan de nuestros zapatistas, son un parteaguas a la organización de las comunidades o a la organización de movimientos sociales actuales, contemporáneos, por ejemplo? Con esas dos dejamos y seguimos. Gracias. Sí, pues realmente esta idea de elaborar este texto es con la finalidad de ir viendo cómo este tipo de ideologías que vienen desde abajo y a la izquierda, como lo dice el zapatismo, como así se considera, ¿no? Estas ideas que surgen desde una visión de organización social muy distinta, muy otra, después se van retomando por este partido político que se deja entrever en la sociedad como un partido político de izquierda, ¿no? Como un cambio trascendental dentro de la sociedad, que es Morena, ¿no? Y cómo, pues a través de, sobre todo, del líder de este movimiento, que es Andrés Manuel López Obrador, él va utilizando estos conceptos de el zapatismo, que pues ahí denota que, vamos, algo se fue él alimentando sus ideas desde pues estos movimientos, entre otras cuestiones, ¿no? Pero va tomando estos conceptos y los va adaptando a su ideología, pero entonces ya los conceptos tienen otra connotación, otro tipo de cambio, ¿no? Donde, por ejemplo, el concepto de el mandar obedeciendo, que es muy claro en el zapatismo, que pues el mandar obedeciendo es decir, que la persona que se encuentra en el puesto para que se realicen las acciones de las comunidades, el único trabajo que tiene que hacer es recolectar de las discusiones de las comunidades, de los acuerdos de las comunidades, recolectar las opiniones y al final
ver que se haga lo que la comunidad aprobó, lo que la comunidad designó que se hiciera, ¿no? Muy diferente a la forma de gobernar, pues, de cualquier partido político, incluyendo Morena. Bueno, y regresando a estas dos preguntas, pues la sexta declaración de la Selva Lacandona, lo que fue importante de esa época es su invitación a que en ese momento nosotros como personas que simpatizamos con esta ideología zapatista, buscáramos organizarnos como personas, como grupos, como sectores de la sociedad, de tal modo en que tratáramos de impulsar una resistencia hacia las tendencias de la política capitalista para transformar pues precisamente nuestra sociedad desde el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? O sea, con nuestras formas y con nuestros modos, decía. Es decir, que nos organizáramos siempre, pues, desde estos principios del zapatismo, pero con nuestros modos y con nuestras formas. Es decir, que no hay una receta de cómo organizarse o cómo formar un grupo. Y también pues muy profundo porque el zapatismo no se manejaba como una vanguardia, aunque pues ya para ese tiempo ellos ya tenían años de experiencia de organización desde sus comunidades indígenas. No pretendían ellos imponer su forma de organización hacia otro tipo de sociedades fuera de sus comunidades, ¿no? Sino que impulsaban a que cada sector, cada grupo se organizara de acuerdo a sus formas, de acuerdo a sus modos, y que pues eso nos llevaría a encontrarnos y a conocernos desde pues estas sociedades de abajo y a la izquierda, ¿no? Y platicarnos cómo íbamos, cómo es que se estaba trabajando en los distintos sectores, qué caminos se habían recorrido, qué se había alcanzado, en donde se encontraba uno parado, ¿no? Que vamos, ha habido una continuidad con esto, con los encuentros que va realizando pues la organización zapatista de tiempo en tiempo, ¿no? Estos distintos encuentros pues van dando apertura a la sociedad a que se reconozca en distintos lugares, pues no nada más nacionales, sino internacionales, ¿no? Observamos que realmente la sociedad de abajo existe en todo el mundo y que pues aquellos que están luchando por organizarse también existen en todo el mundo. Entonces, esto es por lo que pues uno tomó la adherencia hacia la sexta declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Y por eso formamos parte en su momento de este colectivo de profesores en la sexta, adherentes a la sexta declaración, con esta finalidad, ¿no? Y pues esa adherencia también se ha llevado en lo individual. Ahora, ya retomando la cuestión, el otro punto con referencia, bueno, este tipo de leyes que se han dado dentro del zapatismo y que tiene que ver con la mujer, realmente para su momento fue muy revolucionario, ¿no? Este tipo de leyes, incluso pues al interior del zapatismo fue complejo, ha sido complejo, vamos a ir avanzando en estos temas con respecto pues al proceso de la visibilización de la mujer desde otra perspectiva, el respeto a la mujer, que pues estos puntos para ese tiempo
pues era un mundo que muy diferente, ¿no?, al que vivimos actualmente, pero que llevó a discusiones y que se aceptaron aparte esta ley revolucionaria, ¿no? Y el aceptarlo fue un gran triunfo. Claro que pues es necesario continuamente pues hacer revisiones y ver hacia dónde más. Yo creo que de las experiencias que del zapatismo que ha dejado entrever pues qué sucede en esas comunidades indígenas, cómo se integra a la sociedad este tipo de leyes y cómo se trabajan ya de manera práctica, es a través de los libros que nos dejaron para ese trabajo que realizaron en la escuelita zapatista, donde a través de sus experiencias nos van narrando distintas problemáticas, pues algunos cuando tuvieron un cargo, algunos compañeros o compañeras, cuando tuvieron alguno de sus cargos, nos narran cómo intentaron solucionar los problemas, hasta dónde van en esos problemas, y es muy interesante porque se observa que no es una visión del cambio rígido, ¿no?, de que sale una ley, se promulga el día de hoy y es tajante y pareciera que la sociedad se tiene que acoplar de manera inmediata, ¿no?, sino que buscan modificar la conducta también de manera paulatina, es decir, que la sociedad se vaya adaptando a estos cambios, que eso es lo que me parece más interesante verlo en la práctica. Hasta ahí dejaré yo mi opinión. Pues muchas gracias, interesante lo que nos planteas, maestro, porque pues efectivamente las y los que trabajamos en la docencia enfrentamos diversos cambios y, y me viene a la mente que hace rato corrí a buscarlo, este libro de movimientos sociales, no sé si se alcance a ver, pero son los movimientos sociales. El coordinador es el maestro Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, que es de Poetry UNAM. Bueno, a él esperemos tenerlo más adelante. Tenemos ahí 4 presentaciones de libros, pero me parece interesante por lo que refieres en el tema en cuanto a que con este libro lo que hace es recordar esa parte de los movimientos sociales, pero él da pie o da la apertura a sus otros libros que escribe, donde es la autonomía y la otra campaña. Dice, van al movimiento zapatista, ¿no? Y cómo diferentes académicos estudian el movimiento zapatista para poder hacer para poder dar una continuidad al México 68, a México, a lo que es el movimiento estudiantil de México 68, a lo que son las consecuencias de estos movimientos y cómo del EZLN pasamos a otros movimientos sociales que nos dan esa oportunidad de retomar ideologías y praxis de Gramsci, de Marx, de diferentes planteamientos, Trotsky, leninismo, etcétera, ¿no? Entre estas ideólogos ideologías que de alguna manera construyen y reconfiguran el pensamiento, como tú efectivamente lo dices al final, de las sociedades, ¿no? Y hace 2 semanas estaban hablando de los movimientos sociales también, en el aspecto de que pues ya no militamos, ya no sabemos qué es la militancia, y anteriormente la militancia pues tú y yo que pertenecimos al colectivo de profes y la sexta, en cierto tiempo, creo que tú más que yo, milité, y ahora que estoy con mujeres y la sexta, también veo que nos falta pues ese compromiso, esa militancia en cuanto a la sexta, porque también pues militamos en otras agrupaciones, ¿no? Por ejemplo, la coordinadora, y, y eso es también lo más importante. Y en este sentido va la pregunta del público. Nos llegó la pregunta de un saludo de Rey Vázquez.
Hola, saludos desde Puebla, de Rey Vázquez. Y bueno, vamos a ver, aquí viene una pregunta que es de Cris Soriano. Saludos al maestro Said. Quisiera preguntarle en su contexto como docente, ¿qué percepción tienen los jóvenes actualmente sobre este movimiento y sus aportaciones? Te dejamos con esa pregunta, maestro. Gracias. Cristina Soriano, se me hace que es compañera mía de la Escuela Nacional, de la Escuela Normal Superior, me parece que Cris Soriano, si es que no estoy equivocado, estuvo con nosotros ahí un ratito, pero se fue después a estudiar a la UNAM, creo que pues estaba como que dividida la cosa en donde estudiaba, si en la normal o en la UNAM, y al final se decidió por la UNAM, si es que sé que es historiadora, que ha trabajado bastante ampliamente, alguna vez nos la encontramos ahí en un museo, ahorita me acuerdo cómo está la cosa, pero si es ella, que le mando un saludo. Bueno, ¿qué percepción tienen los jóvenes actualmente sobre este movimiento? Y aparte, sobre lo que mencionaba la maestra Michelle de los movimientos sociales, ¿no? Y de lo que es la militancia política. Yo pues estoy, incluso creo yo que ya para el momento en que uno intentó ahí realizar una militancia, ya era eso, un intento de militancia. Este, eh, pero ya realmente la militancia de los setentas, que pues sí, de finales de los sesentas, esa militancia estudiantil que existía, ya no nos tocó, fue muy distinta, pero sí, yo creo que, al menos en lo personal, creo que dejó pues bastantes, pautas, ¿no? Para uno poder desenvolverse y organizarse en esta sociedad, un gran aprendizaje, creo yo, que dio. Este, los jóvenes, pues actualmente la realidad es que hay una lucha muy difícil con esto de que se entienda con respecto a un movimiento indígena que ya está bastante lejano a su presente, ¿no? Yo observo y aparte un poco pienso que la forma en que la organización de las políticas educativas tiene a la materia de historia, siento que hace que se tenga una idea ya muy sesgada de lo que es para empezar, el mundo indígena, ¿no? El mundo indígena en general, hablar del mundo prehispánico, por ejemplo, eh, creo yo que los jóvenes actuales ya lo tienen mucho más lejano, eh, incluso de poderlo imaginar, de poderlo percibir, de poderlo sentir cerca, ¿no? Eh, entonces, acercarlos a un movimiento, aparte, pues que crecieron en una sociedad con problemas, pues, problemas sociales de una intensidad continua, que eso también hace este, que su visión pues se encuentre en otro lado, ¿no? Es decir, para su tiempo, por ejemplo, este levantamiento armado fue intempestivo, muy espontáneo, pero aparte, pues un movimiento en un país, pues que no existían esas explosiones sociales tan fuertemente
que se podían visibilizar tan fuertemente, ¿no? Era un México un poco más tranquilo. Ahora, en este México violento donde viven, pues creo yo que se les hace un tanto lejano hablar de este movimiento del zapatismo, ¿no? Y vincularlo con un indigenismo que ya no lo, creo que es muy confuso para ellos esta etapa. Ya cada vez, ahora con este impulso que se ha dado, que ya lleva, pues yo pienso que desde el 2006 que se ha impulsado dentro de los planes y programas de estudio de la SEP de buscar que la historia sea una historia muy contemporánea, es decir, que prácticamente el mundo exista desde el descubrimiento de América hacia acá, muy moderna, pues, eso me parece yo que hace que pues todo ese mundo prehispánico haya desaparecido, vaya cada vez desapareciendo con mayor intensidad de la percepción de los jóvenes y de los estudiantes. Obviamente, pues, gracias a los maestros que resisten, porque en donde quiera hay resistencias, y también en el mundo de la docencia hay resistencias que se resisten a que no, a que no terminen ese tipo de conocimientos. Te nos fuiste, maestros, ahí. Se quedó ahí como pasmada tu imagen. Pero bueno, vamos a continuar con los saludos en lo que Ahí regresa el estamos maestro de Said. nuevo. Pues, Sí, perfecto. Más o menos esa idea era la que tenía, ya no sé qué se escuchó. Ay, muchas gracias, maestro. Bueno, te nos fuiste un poquito, pero sí visualizamos la idea y nos llevas a la reflexión o más bien la inflexión de lo que comentaba Enrique Dussel en su filosofía de la liberación, ¿no? El descolonizar el pensamiento y decolonizarlo. Y lo que dicen las mujeres feministas, las teóricas feministas, en donde no solo hay de que descolonizarlo y decolonizar el pensamiento, ¿no? También hay que despatriarcalizarlo y esta parte y reconstruirlo y deconstruirlo, porque pues está también la parte de la deconstrucción, la reconstrucción en este tipo de pensamiento. También lo que comenta Cris Soriano, pues ya te lo mostré, dice que sí, que es ella, la que preguntabas, tu compañera del centro de trabajo. Entonces, pues también ella ya mandaron unos saludos al licenciado Rafael Fortino también manda saludos y bueno, y me parece también esta parte de retomar el que pues durante este siglo XXI, parte del siglo XX y XXI, que es en todos los siglos que se va dando estos procesos, pero durante este siglo XX y XXI, a partir del movimiento del 68 se dan diversos movimientos sociales, como ya lo comentaste, el STLN es uno de los más importantes, y bueno, por eso mostré el libro del maestro Miguel Ángel, porque también él nos refiere que la parte del movimiento zapatista es un referente para esos movimientos contemporáneos, ¿no? Incluso el mismo Hackerman, de que es el que hace su prólogo, también lo menciona y en algunas entrevistas y programas de radio lo han dicho, pero en esta parte y en este sentido, maestro, ya como pregunta final, reflexiva, ¿qué nos puedes decir de la frase? Porque tenemos los adherentes, los zapatistas tienen muchas frases, como por ejemplo ya nos explicaste la digna rabia. ¿Qué nos puedes decir de explicar así muy brevemente
para ti, ¿qué significa un mundo donde quepan muchos mundos? Porque es una frase que pesa, como la digna rabia, pero esta de un mundo donde pesan muchos mundos, el ideal que queremos. Creo que es una de las frases más profundas que tiene, bueno, no sé si sea de las más profundas, pero para mi gusto es excesivamente profunda, porque lo que he visto dentro de el movimiento del zapatismo es que se ha dedicado a visibilizar obviamente a los pueblos indígenas de Chiapas, y con eso pues a marcar que que existen, dos, que tienen vida y que van a luchar por existir, pero no nada más por existir, ¿no? O sea, por la cuestión de la sobrevivencia, sino por la cuestión de el derecho a la vida con dignidad, el derecho a reír, el derecho a cantar, el derecho a bailar, y lo viven de manera muy intensa en sus actividades, pero aparte de ellos, eso lo han manifestado a nivel mundial, de que existen muchos tipos de grupos, de civilizaciones, de sectores, de pueblos, que de esa manera durante décadas o cientos de años han sido invisibilizados, y que pues la visión de que de ver un mundo donde quepan muchos mundos es que estos sectores invisibilizados tengan cabida, ¿no? Que aparte muchos de ellos son sectores que han sido golpeados de manera continua, como pues ya lo desarrollaba en el texto, con las cuatro ruedas del capitalismo, ¿no? Esta intensidad que se da por medio de la explotación, del despojo, del desprecio. Que bueno, esta parte creo yo que, que hace darle dignidad a estos grupos, y a tener este ideal, ¿no? De en algún momento tener una sociedad donde no nada más existan, sino estén integrados dentro de esa sociedad, ¿no? Que valen. Esa es la parte que valemos, pues, porque pues me incluyo, ¿no? Todos estamos buscando pues que tener ese peso dentro de la sociedad, ¿no? Que ser tomados en cuenta en la participación de cómo queremos construir nuestro mundo. Perdón, eso sería. Pues muchas gracias, maestro Said. Si nos dejas para estas inflexiones, nos dejas ciertas inflexiones que hay que retomar, sobre todo el sentir pensar, ¿no? El sentir pensar de cada uno y cada una, y es importante el que nos llevan a esta reflexión, a esta introspección, a estas, pues el poder apoyarnos en que esas cuatro ruedas del capitalismo que escribe el EZLN, esas cuatro ruedas del capitalismo que nos muestra, bueno, el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista que escribe que escribe el EZLN, bueno, y que nos marca esta parte, nos parece importante porque no es algo que la explotación, el desprecio, el despojo y la represión no solamente se dan en las comunidades zapatistas, ¿no? Por eso es que surgen estos movimientos sociales en México, en Latinoamérica, porque es un grito, porque es una demanda hacia las diversas consecuencias que arrasa hacia la gente, como medidas como genocidas, medidas que en donde la autonomía, en donde la organización, en donde la reconstrucción, el tener políticas públicas correctas
es una impronta para organizarnos. Desde abajo y a la izquierda, como decimos las izquierdas o los adherentes zapatistas, ¿no? Desde abajo y a la izquierda. Y pues también decirte, maestro, que pues te agradecemos por esta conferencia, te agradecemos por el tema que nos brindas el día de hoy, que qué bueno que lo elegiste. Obviamente fue otra connotación que le das. Te agradecemos también el hecho de que hayas estado con nosotros y pues y también reconocer que las y los docentes, los que están frente a grupo, las y los docentes que llegamos a estar frente a grupo, que tenemos diversas actividades, pues te das el espacio para estar aquí, porque a veces uno quisiera dedicarse bastante a la investigación, pero no puede. Entonces, maestro, te invitamos a que sigas investigando, a que sigas escribiendo, nos sigas compartiendo parte de tu pensamiento, parte de esta trayectoria en la que descubres libros y pues cabe señalar al público que les digo que pues ya tenemos más de 24 años, 25 años de conocernos, maestro Said. Afortunadamente caminamos juntos en el Profes y la Sexta, y pues caminamos juntos con la CENTE, pero pues esperemos seguir coincidiendo con este pensamiento de izquierda y con estas ideologías. Y pues te cedemos el micrófono para que nos des una conclusión final, por favor. Gracias. No, pues agradecer y despedirme. Aparte, yo creo que precisamente la REME es un claro ejemplo de un tipo de organización de abajo, que busca pues otras vías, precisamente el buscar un mundo donde quepan muchos mundos es abrir las puertas a los distintos sectores, ¿no? Y el que existe este espacio para las personas, para las distintas personas que están interesadas, que están realizando sus pensamientos, queriendo expresar sus pensamientos desde los puntos de vista de la historia, y que no son los intelectuales se encuentran en los institutos ya fijos, los nombres que pesan dentro de la política nacional, sino que pues es un espacio para los distintos sectores que precisamente muchas veces son invisibilizados. Yo agradezco mucho, sí, es cierto, es complejo dentro de uno buscarse los espacios para ponerse a reflexionar y luego para ponerse a escribir sobre lo que se reflexiona, ¿no? Pero pues eso, el compartir y el encontrarnos aquí, pues es de gran disfrute, y realmente yo aprecio mucho el que exista el tiempo de parte de todos ustedes, de ti y de todo el equipo de trabajo de la REME para que siga existiendo este espacio que abre mucho las puertas pues a personas como a mí, a muchos otros. Muchas gracias, y gracias pues a las personas que nos estuvieron escuchando, como Cris, como Rafa. Muchas gracias por buscar ese espacio dentro de sus trabajos. Pues sí, muchas gracias, maestro. No te tuvimos en el aniversario, en nuestro aniversario de la red, pero pues te tenemos presente. Por ahí te llegó una constancia agradeciéndole a nuestras y nuestros conferencistas de casa, a nuestros ponentes, a nuestras ponentes. Entonces, pues sobre todo esta parte que dices tan importante, pues la intención de la Red Mexicana de Historia, ahora hablo como presidenta, la Red Mexicana de Historia, es precisamente que ustedes nos puedan compartir sus trabajos de investigación, y dentro de estos trabajos pueden ser sus ponencias, sus tesis de licenciatura, de maestría, bueno, de posgrado, que ustedes puedan compartirnos eso vía correo o vía Messenger en la página Red Mexicana de Historia, y pasa por un proceso que es un pequeño filtro, pero la intención es darle voz y sobre todo el visibilizar su trabajo, porque es muy importante, sobre todo que en lo que dices, tenemos ponentes desde diferentes latitudes, pero también tenemos ponentes
sean con grados académicos altos, posgrados académicos, o también tenemos compañeros o compañeras y compañeras desde lo que es licenciatura y pues más allá con los grados académicos, ¿no? Y prueba de ello, pues es que la REME tenemos compañeros y compañeras que tienen esos diferentes grados y que de alguna manera fortalecemos ese equipo de trabajo y pues te agradecemos también por creer en nuestro proyecto, al igual que por ejemplo el maestro Enrique Ávila, el maestro Trillanes, en su momento que esté en paz descanse el maestro Rafael Chávez Mora, que también tú lo conociste, y pues que todos estos compañeros y compañeras que han apoyado nuestros proyectos, Rafael Fortino de Teoloyucan, de MQS, pues que de alguna manera creen en la parte de la difusión y divulgación de la historia de las ciencias sociales, entre las ciencias sociales también la parte de las humanidades también, todo lo que contempla filosofía, y pues las puertas están abiertas, maestro Said, para ti y para quienes gusten presentar con nosotros estas temáticas. Por supuesto que Consejo Directivo y en mi caso Presidencia vamos a estar ávidos de darles voz a su trayectoria y a sus trabajos. Y pues te agradecemos, maestro Said, por estar con nosotras y nosotros agradecemos al público, no sin antes darles unos anuncios, porque tenemos el día de hoy a las 9 de la noche una participación de la maestra de nuestra delegada del Estado de México, Sonia González de la Cruz, en Paseos por la Historia. Es un programa a las 9 de la noche, Paseos por la Historia, pues que ha trabajado y ha colaborado bastante con la red y pues ha sido una mutuo apoyo con el licenciado Rafael Fortino, y dentro de Pasos por la Historia, pues va a estar ella en alguna intervención. Posteriormente, el 13, me parece que es el 13 de noviembre, estará también nuestro representante de Coahuila en Paseos por la Historia, el maestro Isaí, y es nuestro representante. Y ahora el siguiente evento que tenemos posterior a la charla de la noche es el coloquio de Historia Mundial los días 6, 7 y 8 de noviembre, en donde se aceptaron varias ponencias, se les dio el visto bueno, nuestro equipo de expertas y expertos revisaron los trabajos y pues es un gusto darles la bienvenida a sus trabajos que se van a presentar estos 3 días en ese coloquio. Y el 6 y el 7 vamos a empezar entre 5 de la tarde a 9 de la noche. Ya les mandaremos los enlaces a nuestras y nuestros ponentes que decidieron compartirnos ese trabajo, esa importancia, esa investigación que ustedes tienen. Y el 8 nos tocaría de 11 a 2 de la tarde. Entonces, pues esos son más o menos los anuncios parroquiales que teníamos y que tenemos y ya les brindé. Y pues buenos días, buenas tardes, buena noche a quien nos vea, nos visualice posteriormente. Es un gusto compartir ese espacio con usted, maestro Said, y con las y los demás compañeros y compañeras que se sumen al proyecto. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.